Muy bien, vamos a construir una tabla que nos permita almacenar y calcular definitivas, pues con base en las notas que van saliendo del proceso. Entonces, atentos. Vamos a la celda A1, ingresamos número, tabulamos, estudiante, y vamos a ingresar las materias: matemáticas, español, sociales, religión, educación física. Tenemos ahí 5 asignaturas. Muy bien. Vamos a modificar el ancho de la columna A. Menú contextual sobre la cabecera, ancho de columna, asignamos 5. Para la columna B, menú contextual sobre la cabecera de la columna, 30. Y vamos a insertar, según el caso, 2 o 3 o más columnas entre cada una de las asignaturas. Para ello, menú contextual sobre la cabecera, insertar, insertar. Aquí tendríamos la posibilidad de trabajar 3 notas para la asignatura de matemáticas. En español, vamos a decir que trabajamos con 4 notas. Para sociales, van a ser 3. Para religión, también pueden ser 3. Y educación física, pues de ahí para allá las tomamos, ya que no hay más asignaturas. Continuamos entonces en la celda C2. Vamos a agregar allí N1 para nota 1, N2, N3. A español haría lo mismo, pero entonces yo puedo seleccionar acá, control C, me ubico en la celda F1 y con la tecla Enter estoy pegando. Aquí veo que me faltaría la N4, que la puedo asignar manualmente, y repito el proceso. Si quiero seleccionar desde N1 a N4, uso Shift Control flecha a la derecha y tengo todo ese rango. Control C, Control flecha a la derecha, me ubico en sociales, Enter. Aquí podría seleccionar E1 a N3, Enter, y nuevamente para educación física, digamos que van a ser 3, ¿de acuerdo? Vamos a modificar entonces ahora este rango, C1, E1, seleccionamos las 3 celdas y combinamos y centramos. Hacemos lo mismo para español con sus 4 notas, combinar y centrar, sociales, combinar y centrar, religión, combinar y centrar, desplazamos un poquito a la derecha, y educación física, combinar y centrar. Tecla inicio para ir al inicio. Muy bien. De igual manera, celda A1 a 2, como aquí estoy utilizando 2 filas, voy a convertir estas 2 celdas que usan 2 filas en una sola, de la misma manera. Y lo mismo con B1, B2. Observamos cómo esta que se ha convertido en una tiene esta alineación en la parte inferior, la alineación vertical. Entonces, por estética voy a seleccionar estas 2 primeras filas y aplicaré centrado y alinear en el medio. Y también de una vez la negrita. Y va cambiando el aspecto. Observamos. Recordemos que la serie aquí es muy fácil de hacer. Agrego el número 1 y coloco el puntero en el vértice inferior derecho. Cuando pasa de cruz blanca, que selecciona cruz negra, y si agrego la tecla control, voy a generar la serie. Voy a llevarlo hasta, en este caso hasta 15 puede ser. De acuerdo. Y aquí también selecciono la columna A y observo que aunque él me está diciendo que está negrita y centrada, aquí aparece el número lineal a la derecha. Es porque la información me la está dando esta primera celda. Pero entonces yo simplemente repito acá 2 veces, 2 veces, 2 veces, y ya queda toda la columna A con ese formato. Voy a seleccionar el rango A1 R17 aquí, que es el que me da toda la hoja que estoy trabajando, y voy a aplicar aquí en inicio fuente todos los bordes.
Muy bien. Digamos que esta es la primera parte en donde el aspecto de la tabla va tomando sentido. Ahora vamos a garantizar que los datos que yo ingreso aquí en este rango C3 R17, observemos, van a tener el formato pues acorde a la necesidad. Selecciono el rango, menú contextual dentro del rango, formato de celdas, y en la categoría número, observemos pestaña número, categoría número, automáticamente el propone 2 decimales, voy a aceptar. De esta manera, cuando yo ingreso un dato numérico, observen que él automáticamente me coloca los 2 decimales. No tengo que colocar el 3,00. Si coloco un 3,5, él colocará el otro 0. Si coloco un 4,54, pues ahí están las 2 posiciones decimales. Sin embargo, observemos que este número queda alineado a la parte derecha. Entonces, vamos a hacer aquí 2 cositas. Voy a seleccionar toda la columna C y aplicando la tecla Shift y clic en la cabecera, selecciono hasta la columna R. Aquí voy a decirle a Excel que el ancho de columna sea de 5. Ahí. Y lo segundo que voy a decirle a Excel es que maneje o centre. Y usted se preguntará por qué también utilizo este centrado vertical, ¿cierto? Alinear en el medio. Porque si en algún momento por alguna razón decidimos que el alto de fila sea mayor, entonces eso nos va a garantizar que el número quede verticalmente centrado. Hagamos aquí el ejemplo manualmente. ¿Sí? Ahí quedó centradito. Pero si hubiese estado normal, quedaría en la parte inferior. Estéticamente no se ve bien. Control Z, Control Z. Muy bien. A continuación viene el ejercicio, para algunos algo tedioso, de ingresar los datos en esta matriz. Hay que tener mucho cuidado con 2 cosas. Primero, la nota mínima puede ser 1 y la máxima puede ser 5. Hay que tener también mucho cuidado en no ingresar datos con punto en lugar de coma. Para Excel, este 4.9 no es un número, es una etiqueta, se comporta como texto. Significa que él no puede hacer operaciones matemáticas con este dato. Entonces, si yo no utilizo el teclado numérico que está en la parte derecha, debo garantizar que utilizo el carácter designado como separador decimal. En este caso pues es la coma, ¿cierto? Entonces empiezo a ingresar ahí los datos hasta llenar la matriz. Muy bien, una vez que tenemos todos los datos ingresados, garantizando que no hayamos, digamos que violado los parámetros que ya mencionamos, entonces podemos continuar. Vamos a intentar aquí calcular las definitivas. Entonces podemos agregar en S1 definitivas y aquí para la fila 2 S2, vamos a la celda S2. Entonces vamos a escribir aquí mat de matemáticas, es de español, SOC de sociales, RL de religión y FIS puede ser educación física. Ahí están nuestras 5 asignaturas. Este rango podemos ya combinar y centrarlo y aprovechamos para seleccionar aquí este rango y aplicamos todos los bordes. Muy bien, sabemos que lo segundo que tenemos que hacer es garantizar que quede centrado aquí y acá. Recordemos que las 2 primeras filas tienen todo su formato en negrita, por lo tanto de una vez queda ajustado, pero aquí nosotros no le hemos dicho a Excel, lo hicimos para este rango anterior, acá no, que debe trabajar menú contextual, formato de celdas, número con 2 decimales. De acuerdo, hagamos una prueba. Ok, ahí está. Sería bueno, digamos que reducir un poco el ancho de columna. Podemos dejarlo tal vez un poquito más ancho para que se haga la diferencia con estos otros. De acuerdo, muy bien. Entonces, aritméticamente el promedio se puede calcular sumando estos 3 valores y dividiendo entre 3. Para ello, aquí en matemáticas, celda S3, vamos a agregar esa fórmula. Entonces, recuerden que las fórmulas arrancan con el igual.
igual, y abro un paréntesis. Puedo con el mouse venir, hacer clic sobre la referencia, él apunta a la referencia que es C3, operador que sería el más, hago clic en la segunda referencia que sería D3, operador, nuevamente el más, clic en la referencia, cierro paréntesis, divido entre 3. Muy bien. Enter. Es posible que recibamos algún mensaje de error cuando introducimos alguna fórmula. Uno de los usuales que podemos ver es cuando Excel me está mostrando estos símbolos numeral. Eso ocurre cuando la columna no tiene el ancho suficiente y Excel no alcanza a mostrar la información que quiere mostrar en esa celda. Ya sabemos que aquí simplemente es por el ancho de celda. La ampliamos, la ajustamos y perfecto. Otro error que se puede presentar es cuando Excel no puede calcular, porque por ejemplo yo cometí el error de ingresar un punto en lugar de una coma. Aquí aparece nuevamente que no alcanza a mostrar el error. Voy a ampliar un poco. Ahora ya me está diciendo exactamente qué tipo de error es. Él no puede calcular. Entonces cuando observe este error tengo que mirar cuál de los datos que está involucrado en la función o en la fórmula en este caso está mal. Entonces yo ya sé que aquí en lugar de la coma coloqué un punto. Al reemplazarlo, Excel ya puede calcular. Recordemos que el ancho de esta columna lo hemos predeterminado en 5. Muy bien. Se sugiere repetir el ejercicio de forma manual. Ahora, hay otro error que podemos cometer y es el siguiente. Es muy fácil. El igual, vamos a decirle a Excel que esta referencia más esta referencia más esta referencia dividido entre 3. Entonces me da una definitiva de 891, que sabemos que está incorrecta. Aquí el análisis es muy simple. El único elemento que se está dividiendo entre 3 es E4. E4 es 4.23. Es decir que está mal el cálculo. Por eso da tan alto ese número. Entonces sabemos que la solución es utilizar los paréntesis para asociar. De esa manera Excel primero va a calcular el contenido del paréntesis, la suma, y luego ese total lo va a dividir entre 3. Muy bien. Shift igual, abro paréntesis. Si quiero, en lugar de usar el mouse, podría con las flechas a la izquierda desplazarme hasta el punto, luego manualmente el operador más, vuelvo y me desplazo. Ya nos hemos dado cuenta que Excel usa los colores para ayudarnos a identificar gráficamente lo que estamos haciendo. Cierro paréntesis, divido entre 3. También podríamos ingresar manualmente las referencias C6, C6 más D6, D6 más E6. Ahí, cierro paréntesis, divido entre 3. Muy importante es tener en cuenta que todas las referencias deben estar acordes a la fila que estoy calculando. Me explico, podríamos equivocarnos, hacer las cosas un poco a la ligera o simplemente por alguna razón que yo estoy calculando la nota del estudiante que está en el puesto 5, pero que sabemos que está por la fila 7. Entonces todas las referencias deben estar por la fila 7. Pero yo podría sin querer queriendo venir y hacer esto acá. Más, por ejemplo, ¿cierto? Excel va a calcular, por supuesto, pero entonces aquí hay un error, porque esa nota no corresponde al proceso del estudiante, solamente digamos que la nota 2. Entonces hay que tener mucho cuidado con no ir a ingresar las referencias de forma incorrecta. Aquí yo sé que me tocaría editar, cambiar este por este y lo mismo el 8 por el 7. Parece muy sencillo, pero es una cuestión simple de observación y de cuidado. Muy bien. Entonces yo selecciono F2 y ahí me está mostrando que estamos bien ubicados. Una forma de copiar con rapidez es utilizar, como lo hicimos aquí con esta serie, acá este vértice inferior derecho. Pero aquí sin la tecla control simplemente le doy doble clic y él automáticamente va a copiar hasta que complete
los datos que él encuentra. Aprovechemos para revisar, verificar, y nos damos cuenta que cada vez que él copia, él está actualizando la referencia. Recuerde que la referencia es la celda, la dirección de la celda. Entonces, si yo estaba acá, por ejemplo, y aquí es C8, D8, E8, vamos todo por la fila 8, así como está aquí, claro, fila 8, ¿cierto? Aquí en lugar de decir fila 8, dice fila 14, C14, D14, E14. Eso se llama actualizar la referencia. Son referencias relativas y Excel las actualiza. Muy bien. Y podemos proceder a hacer lo mismo aquí con español, sociales, religión y educación física. Ahora, si yo selecciono esta celda S3 que tiene la definitiva de matemáticas, copio y pego acá, nos vamos a dar cuenta de que él actualizó la referencia. Observemos, mire, yo copié una columna o una celda hacia la derecha, por lo tanto él hizo lo mismo aquí con las referencias, pero me di cuenta que las referencias quedaron mal. Entonces debo tener mucho cuidado cuando hago sus movimientos, ser muy conscientes de cuáles son las ubicaciones de las celdas y en consecuencia qué va a hacer Excel con esas referencias. Sí, yo podría manualmente aquí ajustarlas, pero pues tal vez prefiero repetir el procedimiento, ¿cierto? Entonces yo sé que aquí, aparte que aquí son 4, entonces esta, más esta, más esta, más esta, cierro paréntesis, divido entre 4, muy bien. Ahora, ¿qué desventaja tiene utilizar esta fórmula? Es muy sencillo, la fórmula dice que se divida entre 3 el resultado de esta suma. Ahora, cuando en esta suma por alguna razón no hay un dato, por ejemplo acá, la división va a seguir siendo entre 3, ¿sí? Vamos a utilizar para el resto de asignaturas no una fórmula sino una función. La función se llama promedio, el formato es similar, siempre arrancamos con igual, luego el nombre de la función, promedio, y luego los argumentos entre paréntesis. Para este caso, el argumento va a ser el rango de las notas, que es F3 y 3. Observe que estoy haciendo drag and drop, arrastrar y soltar. Yo selecciono este rango y Excel automáticamente me está diciendo, aquí está F3 y 3. Yo visualmente me doy cuenta que es correcto. Cierro paréntesis y uso la tecla Enter. Ahora observamos aquí en el vértice superior izquierdo esta flechita, esta marquita verde. Él me está diciendo la fórmula omite celdas adyacentes, por supuesto, que al pie de estos datos hay otros datos que no estamos teniendo en cuenta, por eso él nos avisa, omitimos el error. Nuevamente lo vamos a ingresar. Igual, nombre de la función, promedio, abro paréntesis. Ahora voy a seleccionar el rango manualmente, ahí estoy usando la flecha a la izquierda. Llego hasta, y aquí cabe tener en cuenta, cuidado de no irme para arriba ni irme para abajo. Estoy calculando el estudiante número 2 que está sobre la fila 4, así que la referencia debe ir sobre la fila 4. Entonces uso la tecla Shift y con la flecha a la derecha me encargo de seleccionar el rango. Ahí. Dijimos que debíamos cerrar paréntesis, pero si en este caso yo no quiero agregar otro argumento, simplemente dando la tecla Enter, él cierra paréntesis solo y vuelve y me dice la fórmula omite celdas adyacentes, omitir error. Es muy sencillo, es muy interesante, es muy práctico. Pueden hacer manualmente varias veces para mecanizar el proceso y luego terminamos acá. Observen que si usted quiere omitir esto, pues selecciona todo este rango. Gracias, perfecto. Y terminamos aquí con las 3. Ahora yo podría calcular, por ejemplo, sociales, igual, promedio, y voy y miro a sociales con mucho cuidado de no ir a cometer error, esas 3, perfecto. Religión, igual promedio, ¿dónde está religión? Aquí está, miren, no es ni para allá, es M3 o 3. Y me falta educación física, igual, promedio, abro paréntesis, aquí están estas 3, P3, R3. Ok, vamos a indicarle a Excel que omita este error.
y hago lo mismo con estas tres. Perfecto. Bueno, gracias por omitir el error. Y podemos mirar con F2 si está calculando en dónde es. Uno sabe que se supone que no tiene por qué cometer errores la máquina calculando, sin embargo, de alguna manera observamos para darnos cuenta que está bien. Perfecto, muy bien. Así terminamos la tercera parte, que consiste en los cálculos elementales. Continuamos. Con base en estas definitivas de estas 5 asignaturas, matemáticas, español, sociales, religión, educación física, aquí vamos a observar un detalle, y es que esta columna tiene un ancho diferente. Dijimos que era 7, así que hubo un error cuando calculamos o modificamos estas restantes. Ahí están todas a 7. Vamos a calcular entonces el promedio general, que ya sabrán cómo se calcula. Vamos a calcular la nota máxima, la nota mínima y el puesto. Ok, usaremos entonces algún par de funciones más. Vamos a escribir aquí entonces promedio. Hablo de la celda X1. Promedio. Aquí escribamos nota máxima, nota mínima. Estoy usando la tecla tabulador y vea, ya llegamos a la columna AA, puesto. De acuerdo. Seleccionamos X1, X2, combinamos y centramos. Hacemos lo mismo acá, pero notamos que en Y1, Y2 la información no se muestra toda. Entonces para eso usamos la función ajustar texto. Perfecto. Hacemos aquí lo mismo, primero combinamos, centramos, luego ajustamos texto y aquí en puesto combinamos y centramos. Recuerden, lo segundo que estamos haciendo, seleccionamos este rango, aplicamos todos los bordes. Tercero, seleccionamos este rango y cambiamos el formato de las celdas para que me muestre número con 2 decimales. Muy bien, y garantizamos que esto esté centrado. Recordemos que aparece centrado y en negrita porque es la información de las filas 1 y 2, pero recordamos que esto no está con formato. Podemos haber desde el principio haber señalado o seleccionado todas las filas y haber hecho el cambio. Sí, claro. Muy bien, ahí está el formato. Están un poco más anchas, podemos dejarlas así. Promedio, entonces el promedio se obtiene pues promediando las definitivas de las asignaturas. Usamos la función promedio, como ya la tenemos clara. Matemáticas, español, social, religión, educación física. Muy bien. Y venimos acá, doble clic. Perfecto, ya somos expertos. Para calcular la nota máxima, entonces se usa la función max. Es muy simple. ¿Y max de quién? De un rango, y en este caso el rango pues son las definitivas. Básicamente es igual que usar la función promedio. Observemos, según Excel la nota máxima de este rango es 403. Ahí está, mire, no hay una que sea mayor. Muy bien, sencillo, ¿verdad? Es muy simple. Por lo tanto ya habrán colegido que la mínima es la función min del mismo rango. Hay que tener cuidados con el rango, podemos cometer errores en lo más simple. Ahí está, miremos. Si la nota mínima de este rango es 2,04, aquí está, mire, 2,04, perfecto. Y el puesto lo calculamos utilizando una función que se conoce como jerarquía. Igual, jerarquía tiene dos argumentos. La jerarquía compara un número y lo vamos a utilizar, por supuesto que el promedio es el que nos va a dar esa puntuación. Entonces jerarquía compara un número contra un conjunto de números que por supuesto lo contiene. Entonces jerarquía de ¿quién? De x3, que es este número. Separo los argumentos con un punto y coma. Siempre en Excel se separan los argumentos con punto y coma. Y como segundo argumento voy a seleccionar el rango. Mira, aquí estoy haciendo manualmente la operación. Cierro paréntesis. Enter. Muy bien. Observamos que aquí este 14 me salió con 2 decimales, entonces voy a retirar esos 2 decimales.
menú contextual, formato de celdas, número, y aquí le puedo decir que con 0 decimales. Si antes de haber hecho el cambio hubiese decidido solamente afectar estas 3 columnas, no había ningún problema. De acuerdo, miremos entonces un poquitico la filosofía de la función jerarquía. Repetimos, compara este número x3 con todos estos y asigna la posición o la jerarquía que él tiene. Entonces, dos argumentos. Primero, el comparado. Segundo, el rango contra el que es comparado. Ahí está. Recordemos que si yo hago esto, si copio, quiero que veamos lo que ocurre acá. Mire, se supone que el rango va a ser siempre el mismo. El rango de comparar va a ser x3, x17, pero como yo hice una operación de copiado, vea lo que hace Excel, me está actualizando la referencia x4, x18, x5, x19, así que se imaginarán que este último pues está solito contra él solo, no hay con quién más compararlo. Significa eso que este cálculo está mal hecho, control Z, pero para arreglar eso tengo que indicarle a Excel que la referencia azul es relativa porque esta va a ir bajando, pero la referencia roja, es decir, el rango, no es relativo, es absoluto, o sea que no puede ser actualizado. Es muy fácil indicarle a Excel cómo convertir una referencia relativa en absoluta. Simplemente agrego el signo pesos. Aquí lo voy a colocar en el 3, es decir, x pesos 3, porque yo no quiero que él me modifique o me actualice la fila. Digamos que estoy anclando la fila. Podría colocar x pesos x3, pero pues como yo no voy a hacer la copia a través de la fila sino de la columna, cuando yo copio por la columna, él me está actualizando la fila verticalmente hacia abajo. Si yo copiara por la fila, es decir, me estaría actualizando la columna. No es el caso para esta fórmula. Entonces ahora sí, cuando yo copio, vamos a revisar x3, que es este puesto, doble clic, x4. Si yo hubiese colocado aquí entre la x y el 4 un signo pesos, habría convertido esta referencia también en absoluta y no la habría actualizado, así que aquí diría también x3. Pero noten cómo este x3, x17 es constante ya, porque se convirtió en absoluto, mientras que el relativo sí se va actualizando. Entonces vea lo que él hace, compara este versus todos los demás y así me da la jerarquía, que podemos interpretar nosotros como el puesto. Entonces veamos que el puesto número 1 tiene un promedio de 3.75. Veamos así rápidamente, parece ser el mayor, una nota máxima, una nota mínima. El puesto número 2 debería estar cerca, ¿cierto? De 3.75 a 3.65. Y por supuesto, si por alguna razón yo llegase a modificar cualquiera de estas notas, pues es muy posible que la historia cambie. Digamos que por alguna razón aquí no es 1.98 sino es 5. Veamos cómo afecta eso el resultado acá. Oh, mire, cambió, ¿verdad? Bien, porque Excel actualiza automáticamente o calcula automáticamente los datos cuando se cambian. Muy bien, entonces hemos visto el uso de una fórmula, la función promedio, la función max, la función min y la función jerarquía en el cálculo sencillo de unas notas en una pequeña matriz.